Bueno, muchas gracias. Seguimos. Hoy me tocó charlar mucho sustentabilidad, que me parece que es un tema que atraviesa muchísimo al agro y es súper interesante, como habíamos visto en la primera mesa. Nuestro tema de ahora es si se puede ser productivo y sustentable en zonas marginales. Así que, si les parece, abro el debate y la charla justamente con esa pregunta, la que plantea el panel, si quieren, como para presentar un poco el tema y después, obviamente, profundizamos y charlamos bien desde el aporte de cada uno. Pero bueno, ¿se puede ser productivo y sustentable en zonas marginales? Por supuesto. A la sostenibilidad, nos gusta hablar de sostenibilidad porque se trata de un poco de sostener lo que hacemos a través del tiempo, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Y es un camino que recorremos, es un camino de prueba y error, porque tenemos, no sé si experiencia, pero estamos acostumbrados a calcular márgenes brutos, todo lo referente a la producción. Pero en cuanto a la sostenibilidad desde el punto ambiental y social, necesitamos ayuda, tenemos la firme convicción que debemos serlo. Y ese camino, Flor, por lo menos para mí y para nosotros en general, es importante no recorrerlo solo. Porque muchas veces el productor está solo en el campo. Y ese camino, si uno lo hace solo, es más caro y es más lento. Si lo hacemos bajo el paraguas de una organización, la que sea, CREA, APRESID o cualquiera de ellas, lo hacemos acompañados y aceleramos ese proceso. Perfecto. Sí, un poco Sí. apoyando el comentario de Rafael, yo soy convencido, basta mirar lo que ocurrió en el agro argentino estos últimos 20 años, recién lo hablábamos previamente con eso. Si uno se traslada a fines de los 90 y vemos la agricultura que se hacía en aquel momento, en donde se hacía, queda demostrado que el gran crecimiento que tuvo el agro argentino en hectáreas y en toneladas fue ir avanzando sobre estas, para mí, mal llamadas zonas marginales. A mí no me gusta llamar zonas marginales. A mí me gusta hablar de ambiente o productividades más altas o más bajas potenciales. Y probabilísticas, que eso es un gran tema cuando uno habla de esto. Hoy la Argentina y tiene todavía terreno para seguir creciendo y creemos que gracias al un poco el gran conocimiento colectivo que ha habido e inclusive la adopción de nuevas tecnologías, realmente todo lo que tuvo que ver tecnología de genética, biotecnología de control de insectos y malezas, y sobre todo el ajuste fino, el ajuste que ya hablábamos de una tecnología muy simple y de costo cero. Por ejemplo, la elección de la fecha de siembra transformó totalmente estas zonas marginales. Bien, agregando, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Para mí, representando a la sociedad rural argentina, no hay zonas marginales. En Argentina hay zonas diferentes, hay ambientes productivos diferentes, hay zonas pendientes de desarrollar y hay zonas muy desarrolladas. El desarrollo argentino va a pasar porque sepamos cómo demostrarle al resto cómo hacemos las cosas. Recién Pablo lo decía como calidad, salir de esto de seguridad alimentaria, que los que estamos en esto hablamos de seguridad alimentaria y seguridad nutricional, que es mucho más allá que cantidad, es hablar de qué hacemos, pero ahora vamos a tener que contar cómo lo hacemos, de eso se trata, y no hay que hacerlo solo, y por eso hay que tener un plan, una estrategia, un camino, y los productores estamos trabajando en esto. En general, la mayoría de los productores están alejados de esto, pero hemos tenido un crecimiento muy grande. Un mensaje, después de la pandemia cambió el eje. El eje antes de la pandemia era el hambre cero, luego de la pandemia es calentamiento climático. Y de ahora en más todas las normativas y las charlas internacionales se volvieron sostenibilidad y no más hambre. Y algunos países decidieron que el hambre es un problema de los políticos de turno de cada país y que lo debe resolver cada país. Entonces cambió el eje, cambió la manera de que nos miran, cambió la manera de hacer las cosas y nos tenemos que adaptar, y eso es sostenibilidad, es adaptarnos permanentemente a lo nuevo, pensando en las generaciones futuras y no solamente en el margen bruto de cada cultivo. Perfecto.
Andrés, te pregunto a vos, pero también para que Martín y Rafael aporten desde su lugar, pero ¿pensás que los productores tienen en agenda el rol de la sostenibilidad, digamos? ¿Cuáles son los elementos de esta agenda? Primero, si lo tienen, obviamente, y cómo, y cuáles son los elementos que sobresalen en esta agenda. Bueno, recién lo marqué yo, que hay un cambio de agenda, un cambio de manera de mirar post-pandemia. Post-pandemia apareció este tema, antes estaba como, si lo ven en los ODS, el cambio climático es 15 y el hambre cero es 2. O sea que el mundo y los países lo pensaban de otra manera y ahora nos cambiaron el orden. Los productores han avanzado muchísimo. En el caso de la organización CREA, por ejemplo, eran muy poquitos los que estaban y ya van a estar el 10% de los miembros CREA tratando de implementar, tratando de ver cómo. En el caso de APRESID está parecido. En el caso de Sociedad Rural estamos desarrollando un sello para ayudar a nuestros socios a que comprendan cómo es. Y tenemos una demanda que puede acercarse al 10% de nuestros asociados. Es decir, que en 2 años hemos pasado de nada al 10% de crecimiento. Si lo mido en términos de porcentaje es un montón, si lo mido en la cantidad de productores tal vez no sea tanto. Pero sí está la conciencia, lo que no está claro es el cómo, qué me van a pedir y el costo-beneficio de la acción, que eso es que no tiene beneficio, solamente tiene costo. A ver, nosotros queremos que la gente nos quiera. Lo que pasa es que por ahí no es nuestro fuerte la comunicación, pero los campos están abiertos para mostrar todo lo que hacemos. Y lo queremos hacer no solo para nosotros, sino para la sociedad y vuelvo a lo anterior, para que las generaciones siguientes puedan hacer lo que hacemos nosotros hoy. Así que no hay ninguna duda en eso, Flor. Bien, para agregar, Sí. nosotros hicimos una encuesta de los Grobo, nosotros trabajamos con 60, 70 socios todos los años, con los cuales sembramos en forma conjunta y bueno, para sorpresa positiva, los vemos que están todos abocados al tema de sustentabilidad. Lo tienen como el productor argentino, primero, siembra directa a muerte, más del 95% de nuestros socios hacen agricultura en siembra directa. Están todos abocados al tema, se suman a las iniciativas de Campo Limpio, por ejemplo, para el reciclado de envases. Están todos tratando de cada vez más usar agricultura de precisión. Cada vez más están usando plataformas, empezando a usar plataformas digitales. Yo siempre digo que muchos de los productores dicen, el productor argentino no es digital, tiene mucho que aprender. Yo traje el celular acá. Abran el celular, la cantidad de aplicaciones que tiene un productor en la Argentina que use desde clima, bueno, los bancos, la agricultura de imágenes, usa un montón de aplicaciones. Lo que tal vez nos falta, y lo hablábamos un poco con Rafael y Andrés en la previa, que el productor no está tan conectado por ahí como están las grandes empresas y tienen tanto acceso por ahí a la información, a lo que ocurre en los mercados externos. Tal vez al productor, y es un rol a nosotros que nos toca desde los Grobo, una empresa de servicios, tratar de acompañar al productor y llevarlo y presentarle las alternativas que hay. Por ahí es dispararle, que es un poco el tema. Las tecnologías están, y creo en el panel anterior, en el inicio, hablaban de la agro. Hay pero montones de aplicaciones y soluciones que tenemos que aplicarlas inteligentemente. Así que para mí estamos en un momento muy bueno para mirar la sustentabilidad, pero mirarla de la mano de la productividad también. Yo creo que la oportunidad que tenemos como país va de esa mano, o sea, pensar en la sustentabilidad como una forma de producir y crecer en la producción. Hablar de 200 millones de toneladas es factible en la Argentina. Es cuestión de liberar a este sector, ¿no? Te agrego un concepto, Sí, sí. Flor, nuestro sector es beneficiado con esto porque es eficiencia, la salida para que seamos más sostenibles, producir más con menos, algo que venimos hace tiempo en Argentina haciendo. Lo que no somos buenos para contar la historia y no tenemos organizada la historia para contarla. Y ahí es donde tenemos que trabajar mejor para que la mirada de esa calidad de alimentos que genera Argentina, que es como nos van a mirar, ya sea verificadamente o no, la tengamos organizada. No sabemos contar lo que hacemos. Rafael está pidiendo abrir los campos como una manera de que nos conozcan mejor. También tenemos que avanzar en tener mecanismos de monitoreo reales que cualquiera lo pueda verificar con transparencia, y la transparencia va a ser el eje de los próximos años, como esos datos que tenemos sueltos, no organizados, se vuelven información organizada que cualquiera la pueda verificar.
Y esa es la transformación que debe hacer el productor, y no la tiene tan clara como. El productor tiene muy claro una receta agronómica, si siembro antes, siembro después, y esto es un desafío muy cambiante, ¿no? Esto varía. Estar dentro de una organización te permite, porque nosotros no podemos estar en todo si estamos solos. Una organización te da el soporte, la estructura, la masa crítica para poder compararte con tus pares y poder comunicar lo que haces. Y te da una contención anímica también. No es lo mismo cuando te va bien, si estás en una organización todo se potencia. Y si te va mal, como hemos tenido campañas malas, no es tan malo. Estar solo, uno ve a los pares y la verdad que es una contención anímica muy importante. Eso te lo digo por experiencia propia. Justamente desde tu experiencia de productor, antes veníamos hablando del tema, quizá más desde el lado de las asociaciones, de las organizaciones o de las empresas del sector, pero en tu caso, siendo productor, ¿qué significa ser sostenible, digamos, para tu campo, para tu compañía agropecuaria, para tu campo? ¿Cómo se traduce, digamos, en algo más concreto, quizá para los que no somos tan... Te doy un ejemplo de la práctica que lo mencionaron en el panel anterior. El cultivo de cobertura, por ejemplo. El cultivo de cobertura o el cultivo de servicio no es un cultivo de renta, es un cultivo que hacemos en contraestación, que nos da muchas ventajas, pero si no podemos compararnos con nuestros vecinos, en una zona que está bueno lo que decía Andrés, que no es una zona marginal, sino que es una zona distinta, pero en esas zonas o nos falta un recurso o nos sobra otro, digamos. En el caso nuestro, en Córdoba Norte o en Chaco Santiagueño, nos falta agua, nos sobra temperatura, nos sobra distancia, estamos a 700, 800 kilómetros del puerto, entonces todo el sistema se estresa más. Un cultivo de cobertura, si no lo manejamos a conciencia, puede ser un enemigo en vez de un aliado, porque compite por el agua con nuestro cultivo de renta. Entonces no es lo mismo que lo haga yo a que lo haga mi vecino, porque su realidad no es la misma que la mía. A lo mejor en otros aspectos de la economía, en la industria quizás, una herramienta se puede utilizar en todos lados. En el caso nuestro no es así. Entonces poder compararnos es clave. Perfecto, genial. Martín, contame un poco el esquema planteo productivo en provincias como antes hablábamos, Santiago, Chaco, comparado quizá con la Pampa húmeda, que es como la zona más conocida, entre comillas. Bueno, es interesante. Yo el otro día escuchaba a un especialista en suelos que hablaba de que nosotros en el agro argentino cosechamos agua. Ustedes dicen, ¿cómo cosechamos agua? Sí. Todos esos 700 a 1000 milímetros que llueven en la región pampeana argentina y en el NEA también, a veces más de 1000 milímetros, el arte del productor argentino es tratar de toda esa agua que infiltre en el suelo, la tomen las raíces de los cultivos, la transforman en biomasa y después la transforman en grano. Esa es la actividad en la que estamos nosotros. Y creemos que tenemos un gran desafío. Estos especialistas, ya está comprobado, estamos usando la mitad del agua que llueve en la región pampeana para transformarla en cultivos o en cultivos de servicios, que ahí es donde coincidimos totalmente, y coinciden los especialistas que deberíamos crecer enormemente porque el cultivo de servicios te permite capturar esa agua en los momentos donde uno no tiene los cultivos implantados. Por eso el rol que tal vez tenemos las empresas que prestamos servicios es facilitar eso, porque es conocimiento que termina siendo más productivo y más sustentable. Hoy un dato muy interesante es lo que todo el mundo nos dice, se han degradado los suelos. Sí, los suelos en la Argentina en promedio, según lo escuché el otro día a Beto Quiroga, una persona que admiro mucho, habla que se perdió un 2% de materia orgánica del suelo promedio en la Argentina. Es un montón y hay posibilidad de recuperarla con este tipo de tecnologías. Así que creemos que estamos en un momento bisagra en eso porque de la mano de este tipo de prácticas vamos a mejorar mucho todo lo que tiene que ver con el impacto sobre las emisiones, ¿no? Perfecto. Andrés, vos hablabas de este cambio de agenda que se dio en el último tiempo después de la pandemia y un poco teniendo en cuenta lo importante que es la exportación para Argentina y sobre todo digo en el agro, ¿cuáles son las exigencias por parte del mundo, digamos, del consumidor global, que es uno de nuestros principales clientes?
El principal cliente del agro es el consumidor argentino. Después está el consumidor global y después están las estrategias geopolíticas y geoeconómicas de los diferentes países para ponernos en tensiones de metas a cumplir. Lo que tenemos claro es que hay un permiso social que nos está condicionando y nos está pidiendo que rindamos cuentas, y esto es lo que ha cambiado. Cuando hablamos de salud del suelo, podemos tener la mirada de que perdimos 2 puntos de materia orgánica o que esos 2 puntos de materia orgánica puede ser un servicio ecosistémico a prestar. Y estamos hablando del mismo suelo, del mismo productor, del mismo lugar. Pero son 2 miradas bien diferentes en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo. Evidentemente hay una dinámica y hay en esta geopolítica exigencias que van más rápido de algunos grupos de países respecto de otros y tendremos que ver de irnos adaptando de manera de ir cumpliendo. Fue el concepto que recién Paulo lo dijo, es hablar de cantidad y ahora hablamos de calidad de lo que vamos a hacer, si vamos a tener una carne de carbono cero o no, si respetamos la biodiversidad o no, si tenemos trabajo legal y es producido legalmente. Bueno, son series de los aspectos que tenemos, bienestar animal, biodiversidad, buenas prácticas, paquetes fitosanitarios, todo eso está en evaluación ahora. Y bueno, son parte de los desafíos que tenemos que ir aprendiendo y parte de las charlas que tenemos que tener para ponernos de acuerdo cómo vamos a reportar todo eso para que estén nuestros clientes, sean los que sean, tranquilos con lo que hacemos nosotros en cada uno de los campos. Perfecto. ¿Cómo fue evolucionando, Rafael, en el caso de ustedes? ¿Cómo ves que fue cambiando la manera de hacer agricultura? ¿Y cómo lo ves también hacia adelante? Digo, ¿qué margen hay para seguir mejorando, ¿no? ¿Cómo fue y cómo va a seguir siendo? Bien, lo que me tocó ver desde que estoy en la actividad, desde que iba a la facultad o empecé a producir y hasta el día de hoy, yo veo 2 o 3 hitos importantes que nos pusieron dentro de la cancha, digamos, sobre todo en aquellas zonas. Una fue la siembra directa. Pienso que fue de lo más trascendental que nos ocurrió en los últimos 30 o 40 años, básicamente por dos motivos, a mi entender. Uno fue el reducir el consumo de combustible, por lo tanto redujimos las emisiones de carbono, y nos hizo ser mucho más eficientes en el consumo del agua, el insumo, te diría, clave para nosotros. Después de eso aprendimos a manejar a los agroquímicos, fueron nuestros aliados por varios años. Después aparecieron los organismos genéticamente modificados en soja, en maíz, en trigo, en girasol, en algodón. Eso nos ayudó a producir con menor impacto ambiental. Nos ayudó a reducir el uso de agroquímicos, tanto herbicidas como insecticidas. Y después de eso, ya más acá en el tiempo, pienso que la agricultura de precisión nos ayudó también a bajar el impacto ambiental y a ser más eficientes en una unidad de superficie menor. Antes, todos los análisis que hacíamos, las recomendaciones, las aplicaciones, las hacíamos quizás en promedio en superficies grandes. Hoy tenemos la capacidad y la tecnología para poder hacerlo en una superficie o en una unidad de superficie pequeña. ¿Cómo sigue? También con prueba y error y en compañía con pares. Esa es mi forma de verlo, Flor. Perfecto. Martín, en el caso de ustedes que trabajan con los productores, ¿cómo ves también esto que decía Rafael y un poco cuáles son los factores quizá más, no sé si de resistencia sí, pero que también a la hora de producir en estas zonas pueden ser más desafiantes? Sin duda es que el manejo del agua es el factor clave en las zonas marginales. No es lo mismo donde hay una media de 1000 milímetros, donde hay una media de 700 con un rango entre 300 y 900. ¿No? Es como que el manejo del agua es central en las zonas marginales y corre tanto, que pendiente de la respuesta anterior, tanto para el NEA como para la región templada argentina. Lo vimos este año. Este año el agua determinó la producción nacional. Sí. Pero bueno, así todo... la cantidad de herramientas de manejo del agua que ha aplicado el productor a través de la siembra directa, yo creo que una materia pendiente, 2 materias pendientes, una que tenemos como país es
no se habló todavía, pero la fertilización balanceada, tenemos un déficit muy grande en fertilización en los suelos, es decir, que no estamos reponiendo todos los nutrientes que nos llevamos, ahí tenemos que apostar fuerte, y en línea con eso, para mí, los próximos 10 años vamos a tener que pasar de esto de la agricultura por ambientes a la agricultura de mejora de ambientes. No solo distribuir los insumos en forma eficiente, sino pensar en mejorar cada uno de los ambientes productivos, tanto en zonas marginales como en zonas, la zona núcleo, por así decirlo. En las zonas marginales es mucho más importante el manejo del agua y si se quiere, el cuidado del recurso suelo y mejorar la infiltración, porque es mucho menos plástico. Los suelos de la zona núclea tienen mucho más capacidad de entregar agua a los cultivos que las zonas marginales. Por eso creemos que va, digamos, para todo el país, pero con más énfasis en las zonas, si se quiere, más marginales, no digamos más marginales, de menor productividad de la Argentina, ¿no? O todavía con potencial de desarrollar. Totalmente. Andrés, ¿cuál es tu visión también sobre esto desde el lado de Sí, de yo te ustedes? quiero agregar algo más. Sí. Tenemos el talento argentino que está desarrollando la tecnología. O sea que no solamente tenemos los recursos naturales, que pueden ser una gran ventaja, sino que tenemos personas que están pensando y hoy tenemos diagnosticado cuántos milímetros por kilo de maíz. Y cómo una decisión en el mismo productor que toma una decisión con el mismo material genético a sembrar, con la misma siembra, con la misma ambientación del lote, tiene diferencia entre el 28 y el 32% en un rendimiento potencial. Es decir, que el mejor conocimiento argentino, junto con la mejor tecnología, nos va dando herramientas para ir a producir más con menos, a tener una mejor disponibilidad del nitrógeno en el tiempo que lo necesito. Es todo un paquete nuevo y esto es metadinámica y conocimiento en construcción. Nos van a correr el arco permanentemente y permanentemente vamos a tener que seguir aprendiendo. Así que la manera de tomarlo es de ese modo. Y antes en estos minutos que nos quedan también, ¿cómo se combina esto que venimos charlando, que es una visión también bastante de largo plazo, de decir, bueno, de poner una dirección y que requiere un montón de trabajo y de inversiones? ¿Cómo se combina esto, que es de largo plazo, con, lo hablábamos también en el primer panel, con el corto, con la coyuntura que a veces, te empuja a tomar otro tipo de decisiones o mismo con las temporadas que se van dando? ¿Cómo se combina, digo, esto en el trabajo? En el caso de Rafael, ¿cómo lo haces directamente vos? Y en el caso de ustedes también, ¿cómo trabajan con los productores? Nosotros estamos tan contenidos dentro de la organización nuestra, tanto en la familia chica, como es mi grupo CREA en Córdoba Norte o en Chaco Santiagueño, o como la familia grande, que es todo el movimiento en general, que todo fluye con mucha comodidad. Entonces, te diría que prácticamente amenazas, por supuesto que las va a haber, no digo que no, pero la contención que tenemos nos hace mirar todo con optimismo y hacia adelante. Perfecto. Andrés. No, yo creo que es todo, para nuestro sector en particular, las adecuaciones que hay que hacer para ser carbono neutral del 2050 es todo para ganar, porque se basa en eficiencias propias, en conocimientos que tenemos, en algunas tecnologías que aplicaba mi abuelo. Son muy nuevas, ¿no? Tienen como 100 años. Y otras tecnologías nuevas que se tienen que adaptar a hoy, análisis de imágenes satelitales, a pasar de un píxel de 300 por 300 a un píxel de 10 por 10. O sea que tenemos mucho para crecer en nuestro sector. El resto de los sectores de la economía puede emitir menos, tiene que cambiar su matriz energética, tiene que hacer otro esfuerzo. Nosotros podemos dar servicio ecosistémico, ayudar a enfriar el planeta. Estamos en otro lugar y tenemos una gran oportunidad si tenemos las políticas adecuadas de mediano y largo plazo. Si no las tenemos, va a ser muy difícil tomar decisiones en ese sentido. Martín, te tocó el cierre. Una reflexión final Sí, respecto al corto y el largo plazo. Un ejemplo, nos está pasando lo que era a largo plazo hace 2 o 3 años, Pacto Global y todas las regulaciones a nivel mundial, hoy son un hecho. Hoy el mercado, los exportadores en la Argentina que comercializan la producción a Europa o Estados Unidos, nos están demandando no solo que le indiquemos en qué
catastro, en qué área, qué campo lo producimos, sino cómo lo hicimos, e inclusive nos están pidiendo ahora cuánta emisión tuvo esa producción. O sea que lo que creíamos que era un largo plazo hoy ya es presente. Por eso creemos que gran parte de la digitalización del agro va a tener que venir en esto. Vamos a tener que tener un sistema ágil para demostrar dónde producimos, cómo lo hacemos y con qué emisiones, como agenda del presente. Ya no es más el mediano o largo plazo. Bueno, nosotros en eso, como Sociedad Rural Argentina, representando a los productores, tenemos la misión y la visión de que no puede quedar ningún productor atrás. Porque por ahí esas medidas pueden hacer que haya gente que piense que hay que sectorizar la Argentina con partes que sí, partes que no, partes que cumplen y partes que no cumplen. En eso nosotros no vamos a ceder, no vamos a claudicar. La Argentina es una sola, los productores son unos solos, no estamos divididos ni por producto ni por tamaño, y todos los productores pueden dar reportes de cómo producen y estar dentro para cualquier mercado. Así que quienes piensen que sectorizando la Argentina va a ser la salida, a la Sociedad Rural Argentina en ese lugar no la van a encontrar. Muchas gracias a los tres por compartir con nosotros y con todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.